Muy buenos días, les mando un gran saludo desde ya, esperando que tengan una buena jornada el día de hoy, una buena semanita. Hoy nos toca Buenos revisar días, señor. muy buenos días. Hoy nos toca revisar una nueva clase de ciencias naturales, ¿ya? Específicamente el día de hoy vamos a revisar los conceptos que están relacionados con fuerza y movimiento. Ya nos vamos a ir a lo que vendría siendo el rama de la física propiamente tal. Vamos a conocer lo que vendría siendo la definición de una fuerza y veremos diferentes tipos de clasificación. Ya vamos a buscar entender el día de hoy que durante el día a día, durante el desarrollo de nuestra vida, diariamente nos vamos a ver relacionados de manera muy estrecha con estos dos conceptos, tanto como con la fuerza, con el movimiento, ¿ya? El movimiento es algo que nosotros percibimos diariamente, día a día, y la fuerza también es un elemento, pues un concepto al que nosotros también estamos aplicando de manera continua durante nos desarrollamos en nuestra vida, ¿ya? Desde ya le voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación del día de hoy. Los contenidos que vamos a revisar hoy, usted los va a encontrar en su manual de estudio desde la página 172 en adelante. Desde la página 172 hasta la 182, si es que no me equivoco, usted va a encontrar los contenidos relacionados con la fuerza y el movimiento. En primera instancia, nosotros vamos a comenzar la clase del día de hoy buscando entender la gran relación o la estrecha relación que tienen estos dos conceptos en nuestra vida como tal. El objetivo de la clase del día de hoy es que nosotros podamos reconocer y describir ciertos conceptos, ¿cierto?, que están relacionados con estas dos grandes palabras. Sin ir más allá, si nosotros podemos observar la imagen, ¿cierto?, que aparece aquí en esta diapositiva, en donde podemos ver, ¿cierto?, a este levantador de pesas, generando un movimiento el cual va a favorecer que podamos levantar, ¿cierto?, esa pesa sobre el nivel de nuestra cabeza. Para poder lograr ese levantamiento, ¿cierto?, esta persona tuvo que contraer todos los músculos de su cuerpo, generando una fuerza, en este caso fuerza muscular, para poder levantar este objeto, ¿cierto? Y al mismo tiempo provocamos un movimiento. Si nosotros lo pensamos, antes de poder iniciar el movimiento, esa pesa se encontraba en el suelo, ¿cierto? Se encontraba al nivel de los pies. Entonces, esta persona tuvo que realizar cierto porcentaje de fuerza para provocar un movimiento y lograr que esta pesa se pudiera levantar en el espacio, si lo pudiésemos decir así. Entonces, destacar ya que cuando nosotros tenemos la acción de una fuerza, es muy probable, o en la totalidad de los casos, nosotros vamos a tener como resultado un movimiento o la presencia de un movimiento. Continuamos. Entonces, como ya le comentaba, la fuerza y el movimiento son dos conceptos que están totalmente relacionados el uno al otro. Si tenemos la aplicación de una fuerza, vamos a tener la existencia o la presentación de un movimiento. Y si es que no tenemos movimiento, es muy probable que la presencia o la existencia de una fuerza no se haya presentado todavía. El primer recuadro de color azul dice que una fuerza es un tipo de acción que cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa le va a provocar un efecto. Y dice que también se denomina movimiento a un fenómeno físico mediante el cual los objetos se desplazan. Esta circunstancia se debe al hecho de que sobre ellos se generó una fuerza. Por ejemplo, si tomamos en consideración la imagen,
podemos ver, ¿cierto?, que hay una pierna que está justo antes de golpear una pelota de fútbol, ¿cierto? Podríamos decir que es un futbolista que está a punto de chutear la pelota. Entonces, este pie, esta pierna en sí, genera una fuerza, le aplica una determinada fuerza a este objeto, que vendría siendo la pelota, y le provoca un efecto. Y ese efecto va a ser el denominado movimiento, ¿cierto? O sea, este pie va a golpear la pelota, le va a entregar una fuerza y esta pelota se va a comenzar a mover. Cuando nosotros aplicamos una fuerza a un objeto determinado, pueden suceder dos fenómenos al mismo tiempo. El primero vendría siendo una modificación del estado de movimiento en el que se encuentra ese objeto. Si pensamos en la misma imagen, esta pelotita en primera instancia se va a encontrar en un estado de reposo. No va a existir ningún tipo de movimiento. Esta pelota está completamente quieta en el suelo. Y luego de recibir este golpe, esta fuerza externa, este balón va a cambiar su estado de movimiento. Esto quiere decir que va a pasar de un estado de reposo a un estado de movimiento. Se va a desplazar. Y en segunda instancia, el segundo efecto que puede suceder es la modificación de su aspecto físico. ¿Por qué? Porque si esta persona patea esa pelota con la suficiente fuerza, mientras esta pelota se vaya desplazando en el espacio, ¿cierto? Mientras vaya cumpliendo una trayectoria, es muy probable de que si nosotros la observamos bien detalladamente, si la observamos en cámara lenta, podamos ver de que esta pelota puede ir modificando un poquito su forma, ¿ya? Se puede ir volviendo un poquito más ovalada, ¿cierto? Pero estos dos efectos, la modificación del estado de movimiento y la modificación de su aspecto físico, se van a detener una vez que esa pelota se detenga, ¿ya? Entonces, cuando yo le aplico una fuerza a un elemento, van a suceder dos efectos al mismo tiempo. Vamos a estar cambiando el estado de movimiento de un estado de reposo al movimiento propiamente tal, y si nosotros golpeamos o entregamos una fuerza lo suficientemente alta, podemos lograr que este objeto también vaya modificando un poquito su forma. Dos efectos que se van a detener junto con la detención del movimiento. O sea, cuando la pelota vuelva a estar quieta, estos dos efectos van a desaparecer por completo. Una fuerza tiene ciertas características que es fundamental que se respeten y que se tengan en consideración. ¿Ya? Es fundamental entender que una fuerza es un tipo de acción que un objeto ejerce sobre otro y por lo tanto se dice que hay una interacción, ¿ya? Por lo general, sí o sí deben haber dos cuerpos presentes para poder generar dicha relación, dicha interacción. Se dice que un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo, ¿ya? Esto quiere decir que siempre una fuerza debe ser realizada o entregada de manera externa o interna, pero por otros factores. Y una fuerza siempre es ejercida en una determinada dirección y esto se va a representar a través de vectores. Los vectores son básicamente flechitas, las cuales direccionan y sirven para ejemplificar en qué sentido, en qué dirección fue aplicada una fuerza, y esto nos va a ayudar básicamente para poder realizar algunos cálculos matemáticos, algunos cálculos científicos. Entonces, si lo relacionamos con las imágenes, dice que un objeto va a ejercer fuerza sobre otro. Si pensamos en la chica que está levantando la pesa, esta chica está ejerciendo fuerza sobre la pesa para poder levantarla. Si vemos la chica lanzando la bala, nuevamente, esta persona tiene que aplicar fuerza, ¿cierto?, con su brazo para lograr que esta pelota se mueva. Si pensamos en la futbolista, nuevamente lo mismo. Ella debe aplicar fuerza con su pie, ya sea con su pie, con su pierna, ¿cierto?, a la pelota, para que ésta mantenga un movimiento. Ahora,
dice que tiene que haber dos cuerpos para generar cierta relación, pero hay algunos casos en que estos dos cuerpos se encuentran separados, se encuentran a cierta distancia, y aún así se genera la presencia de una fuerza. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿cierto? Que está ejemplificada con esa imagen de la manzana. La fuerza de gravedad provoca de que esa manzana caiga de la rama, ¿cierto? Pero en este caso la fuerza de gravedad no está en un contacto directo con la manzana, no la está tocando. Pero a distancia genera, ¿cierto? Esta fuerza la cual provoca que la manzana caiga. Si pensamos en el imán tiene la fuerza de atracción gracias a la sí, gracias a la energía electromagnética. Entonces, el imán no está en contacto directo con la moneda, no la está tocando directamente, pero aún así puede ser capaz de generar esta fuerza electromagnética para arrastrar hacia su cuerpo lo que vendría siendo un metal, en este caso una monedita. Otras características propias de la fuerza podríamos nombrar que es una interacción entre dos cuerpos, como lo acabamos de decir. Esta interacción o esta fuerza existe mientras estos dos cuerpitos estén entrando en contacto directo o estén generando cierto grado de interacción. Si yo separo ambos cuerpos, la aplicación de la fuerza desaparece. Se dice que nada ni nadie tiene fuerza, sino que la fuerza se ejerce, es algo que se produce, algo que se experimenta y algo que yo puedo aplicar a u otro objeto. Es una magnitud que puede tener diferentes valores, direcciones y sentidos. Por ejemplo, yo puedo estar aplicando una fuerza de 1 newton en dirección derecha a izquierda o en un sentido de arriba y abajo. Eso lo vamos a ver más adelante. Se dice también que un objeto puede estar experimentando diversas fuerzas de diferentes lugares, pero que éstas se pueden anular entre sí para provocar el estado de reposo. Y también se dice que la fuerza no está en las cosas. Por ejemplo, si yo pienso en mi teléfono como tal no tiene la capacidad de producir una fuerza o aplicar una fuerza a otro elemento. Si yo dejo mi teléfono en la mesa, van a estar interactuando diferentes fuerzas sobre él. Por ejemplo, su propio peso va a estar empujando este objeto hacia abajo, ¿cierto? La fuerza que está generando la superficie, en este caso la mesa, para evitar que el teléfono caiga. Y si lo pensamos más allá, la fuerza de gravedad también va a estar empujando a este teléfono hacia abajo siempre, ¿ya? Entonces, en este caso, esos tres tipos de fuerza se van a estar anulando para convertirse en el valor cero y favorecer de que mi teléfono se mantenga sobre la superficie, quieto, sin movimiento y no se caiga. Seguimos. Entonces, los científicos, para poder lograr un análisis más detallado de lo que vendría siendo la aplicación de una fuerza y la presencia de un movimiento, se pusieron de acuerdo y generaron un sistema internacional de medida de la fuerza, ¿ya? Para que en todos los países del mundo se considerara el mismo valor al momento de poder generar el cálculo o el análisis de las diferentes fuerzas. Se le asignó el símbolo con la letra N, ¿ya? De la unidad de medida denominada como newtons, ¿ya? Las fuerzas se pueden sumar y se pueden restar y esto nos ayuda a entender diferentes fenómenos físicos. Un newton es la fuerza que, al ser aplicada a un cuerpo de masa de 1 kilogramo, le vamos a estar comunicando una aceleración de 1 metro por segundo. En palabras sencillas, si nosotros vemos a estos chicos, ¿cierto?, que están empujando una caja, podríamos decir que ellos le están aplicando a la caja una fuerza de 1 newton, ¿ya? Esa caja que usted ve tiene un peso de 1 kilogramo. Entonces,
ellos al estar empujando la caja, le van a estar aplicando una aceleración de 1 metro por segundo. Esto quiere decir que cada 1 segundo que pase, ellos van a estar empujando esa caja 1 metro. Cada segundo que pase, van a estar avanzando 1 metro. Y los vectores, básicamente, son esas flechitas. Flechitas que están ejemplificando y señalizando la dirección o en qué forma, en qué sentido se está aplicando la fuerza, ¿cierto? En ese caso, los chicos están empujando la caja en una dirección de izquierda a derecha. Entonces, para poder entender y poder generar los cálculos y los análisis de todas las fuerzas que podemos encontrar en el día a día, los científicos se pusieron de acuerdo y corroboraron de que existen tres componentes que siempre están presentes al momento de yo analizar una fuerza. Tenemos un valor que viene dado por el número o unidad de medida, por ejemplo, 30, 50 newtons, que vendría siendo el valor de la fuerza que yo estoy aplicando. En segunda instancia tenemos una dirección, que vendría a ser la línea de acción de la fuerza, por ejemplo, en dirección horizontal o en vertical. Y por último tenemos un sentido, que vendría siendo la orientación hacia dónde se dirige la fuerza, a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Teniendo en consideración esos tres componentes, nosotros podemos hacer un mejor y un análisis más específico de la presencia de un movimiento producto de la aplicación de una determinada fuerza. Cuando nosotros no podemos contemplar, por ejemplo, la presencia de algún movimiento en nuestro día a día, nosotros tenemos que entender de que para que ese movimiento se llevara a cabo, sí o sí se tuvo que haber presentado la presencia de una fuerza. Algo generó una fuerza, algo aplicó una fuerza a algún objeto para que este objeto se pudiera mover. ¿Ya? Dependiendo la forma en la cual la fuerza se va a estar aplicando a dicho objeto, nosotros vamos a tener una primera clasificación. En primera instancia tenemos una clasificación según el punto de aplicación. Según el punto de aplicación, nosotros encontramos dos grandes grupos. Encontramos las fuerzas de contacto y por otro lado tenemos las fuerzas a distancia. Si pensamos en las fuerzas de contacto, vamos a estar hablando de aquellas fuerzas que son aquellas en que el cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo que la recibe están en contacto directo. Por ejemplo, la futbolista va a tocar con su pierna la pelota, va a entrar en contacto directo con el balón y le va a transmitir la fuerza para que ésta salga eyectada, ¿cierto? Para que ésta se mueva. Por otro lado, este chico, su mano, ¿cierto? Le va a estar entregando la fuerza a esta pelota para que la pelota vuele por el aire. Y su mano está en contacto directo nuevamente con la pelota, ¿cierto? Está en contacto directo con la palma de su mano y esto va a favorecer de que la pelota pueda salir volando, ¿ya? O sea, fuerza de contacto, el elemento que produce la fuerza y quien la recibe están en contacto directo, se están tocando. Y por otro lado tenemos todo lo contrario. Las fuerzas a distancia son aquellas en donde el cuerpo que ejerce la fuerza y quien la recibe no están en contacto físicamente, están separados, están alejados, no se están tocando. El ejemplo más grande de este tipo de fuerzas a distancias es la fuerza de gravedad, ¿cierto? Como yo se los comentaba, esa manzanita que va cayendo, en primera instancia, ¿cierto? Estaba, ¿cómo se puede decir?, unida a una rama, pero la fuerza de gravedad influyó sobre el cuerpo de esa manzana para que ésta se despegara de la ramita, ¿cierto? Y cayera al suelo. En ese caso, la fuerza de gravedad
no fue y tocó la manzana para que ésta se cayera, sino que a distancia generó cierta influencia sobre este objeto, provocando que se cayera. Si pensamos en un imán también puede generar una fuerza a distancia, ¿cierto? Como lo comentábamos recién, un imán no está en contacto directo con un objeto, pero aún así puede o tiene la capacidad de atraerlo hacia sí mismo, generando una fuerza y un movimiento de atracción. Entonces, primera clasificación de las fuerzas según su punto de aplicación, si es que están en contacto directo con el objeto o si el objeto está a distancia, está alejado entre sí. El segundo tipo de clasificación de una fuerza es dependiendo del tiempo de aplicación, ¿ya? Por un lado tenemos las fuerzas impulsivas y por otro lado tenemos las fuerzas de larga duración. Si pensamos en la primera clasificación según tiempo de aplicación, las fuerzas impulsivas son por lo general de muy corta duración. Duran un periodo de tiempo muy pequeño, muy cortito, pero aún así favorecen que el objeto el cual recibe la fuerza pueda ser eyectado en el aire. Por ejemplo, el tenista, ¿cierto? En el tenista nosotros tenemos que este personaje tiene una raqueta en su manito, ¿cierto? Esta raqueta entra en contacto con esta pelota de tenis por un periodo muy pequeño, ¿cierto? Ustedes tienen que considerar de que viene la pelota, ¿cierto? Viajando en el aire y el tenista solamente lo que hace es golpearla y este golpe dura milésimas de segundos, pero es un tiempo suficiente para que la pelota se pueda mantener en movimiento. Si lo pensamos en otro deporte, por ejemplo en el golf, pasa lo mismo, ¿cierto? Tenemos una pelota la cual está quieta en un estado de reposo, viene el jugador de golf, ¿cierto? Y con su bastón, ¡pum!, la golpea. Este golpe dura un periodo de tiempo muy cortito, muy pequeño, pero aún así es lo suficiente para que la pelota pueda moverse y pueda viajar por el aire. Por otro lado, tenemos todo lo contrario, fuerzas de larga duración, las cuales son aquellas que actúan durante un tiempo sumamente mayor, más comparable que los tiempos característicos que estábamos hablando recién. Y por lo general las fuerzas de larga duración están relacionadas con elementos que sostienen o sujetan algún objeto determinado. Un cable, una cuerda, un elástico, una cadena, etcétera. Por ejemplo, en la imagen aparecen ¿cierto? Estos dos teleféricos, los cuales están colgando, están sujetados ¿cierto? De estos dos cables. Estos cables tienen que tener la capacidad de mantener o ejercer una fuerza mantenida en el tiempo para provocar de que estos teleféricos se mantengan en el aire. Entonces, este cable, este material, está generando una fuerza de larga duración, ¿cierto? Durante largas horas está generando una fuerza para que este elemento, para que esta cabina se mantenga flotando en el aire y no caiga. Si pensamos, por ejemplo, en un candelabro por lo general está colgando, ¿cierto?, en el aire, está siendo sostenido por una cuerda, por una cadena, elemento el cual también está generando una fuerza de larga duración, está manteniendo un peso, generando una fuerza durante un periodo de tiempo sumamente largo. Seguimos. Es sumamente también importante destacar que algunos cuerpos pueden experimentar diferentes tipos de fuerzas al mismo tiempo, ¿ya? Y dentro de lo que vendría siendo la denominación más común y corriente, nosotros nos encontramos con aquellas fuerzas exteriores o externas y aquellas fuerzas interiores o internas. Si pensamos en las fuerzas externas, son aquellas que actúan sobre un cuerpo, pero que son ejercidas por otros, ¿ya? Y las fuerzas internas son las que una parte de un cuerpo ejerce sobre sí misma.
Si pensamos en este ejemplo del autito, encontramos, ¿cierto?, este camión que en la cabina de atrás va transportando una caja. Una caja, propiamente tal, tiene un determinado peso. Ese peso va a estar provocando que esta caja empuje hacia abajo constantemente. El peso de esa caja podríamos decir que es una fuerza interna, algo que está dentro de la caja y que favorece de que esta cajita empuje hacia abajo por su propio peso, evitando que ésta se mueva. Por otro lado, este camión se va a estar moviendo, ¿cierto? Y si el conductor maneja muy rápido, puede que en algún momento frene muy fuerte, se caiga a un hoyito, ¿cierto? O pase por un lomotoro. Y estas desestabilizaciones externas van a hacer de que esta caja tienda a moverse dentro de lo que vendría siendo esa cabina. FR, esa flechita que está apuntando hacia la izquierda, hace referencia a la fuerza de roce, ¿ya? Fuerza de roce que se va a presentar cuando esta cajita se desplace al interior de esa cabina, ¿cierto? Se va a deslizar hacia adelante, se va a deslizar hacia atrás, y el contacto de las dos superficies entre el suelo y la caja van a generar una fuerza de roce. Ahora bien, si el conductor conduce lentamente, con cuidado, pues muy probable que tanto la fuerza de gravedad, el peso de la caja y todas las fuerzas externas se eliminen, se conviertan en cero y favorezcan de que esa caja se mantenga quieta sin moverse y se mantenga en el mismo punto. Nosotros mismos, cuando nosotros vamos caminando, existe una fuerza interna que vendría siendo nuestra fuerza muscular, nuestro equilibrio, nuestro oído medio, que favorece que nosotros nos mantengamos erguidos, que nos mantengamos de pie y que podamos caminar, ¿cierto? Y continuar nuestro camino. Pero, por ejemplo, puede ser de que corra mucho viento, ¿cierto? Y venga una corriente de viento y nos empuje un poquito, o que el piso esté desnivelado y nosotros tengamos a caernos hacia un lado. Eso podría ser una fuerza externa que va a perturbar, ¿cierto?, a mi cuerpo y va a favorecer diferentes movimientos. Ahora bien, cuando mi sistema nervioso está al 100% y mi cuerpo también tiene todas sus capacidades, tenemos la posibilidad de anular todas esas fuerzas y poder mantenernos erguidos, de pie, poder mantenernos quietos sin tener la necesidad de caernos, de precipitarnos al piso. En segunda instancia, nosotros podemos categorizar las diferentes fuerzas según la forma a la cual se va a estar aplicando al objeto. Vamos a ver 4, 5, 6, 7 ejemplos que son como las más comunes que nosotros estamos relacionados en el día a día. En primera instancia tenemos una fuerza aplicada, que como lo dice la palabra, es una fuerza que yo le aplico a un objeto, ¿cierto? Una fuerza ejercida sobre un objeto por otro objeto. Por ejemplo, la niña está empujando el vehículo, ¿cierto? Con su miembro superior, con sus brazos, le está aplicando una fuerza al vehículo para que ésta se pueda avanzar un poquito. En el lado derecho tenemos la fuerza de roce o de fricción. Es aquella fuerza que se opone al movimiento entre superficies. Por ejemplo, la niña está empujando ahora una caja, ¿cierto? Al mismo tiempo ella le está aplicando una fuerza a esta caja y esta caja está apoyada en el suelo. Cuando la niña empuje, deslice la caja, la superficie de abajo de la cajita va a estar en contacto con el suelo, con la superficie, y va a generar cierto roce. Si usted lo piensa, si en el suelo hubiese una alfombra, para poder empujar esa caja, la niña tendría que aplicarle mucha fuerza, ya que el roce entre la caja y la alfombra debiese ser relativamente alto, por lo tanto me va a costar empujar la caja. Pero, por ejemplo, si en el suelo hubiese una cerámica lisa, para poder empujar esa caja, quizás no necesite aplicarle tanta fuerza, ya que el roce entre la caja y la cerámica puede que sea menor
y va a ser más fácil poder deslizar la caja. En tercera instancia tenemos la fuerza de tipo normal, ¿ya? La fuerza ejercida sobre un objeto que está en contacto con una superficie y por lo general siempre es perpendicular a la superficie. La fuerza normal está muy relacionada con el peso que tiene cada uno de los objetos. Por ejemplo, en la imagen aparece un libro, el cual podríamos decir que está apoyado sobre una mesa. Solamente el peso del libro, el peso de las hojas, de todos los materiales que componen este libro, van a estar empujando el libro hacia abajo, ¿ya? Van a estar empujando el libro hacia abajo, comprimiendo a la mesa. Nuestro cuerpo, al estar sentados, solamente el peso de nuestro cuerpo, nuestro peso corporal, está aplicando una fuerza, ya sea a una silla, a un sillón, a donde nosotros estemos apoyados. Solamente el peso está provocando una fuerza de empuje hacia abajo. Por eso siempre se dice que es perpendicular hacia la superficie. Si la superficie es horizontal, la fuerza es perpendicular. Y luego también tenemos la fuerza de empuje. El empuje es aquella fuerza que impulsa un objeto hacia arriba, producto de una diferencia de presión. Si pensamos, por ejemplo, en esa fotito donde aparece una botella, ¿cierto? Si nosotros tomamos una botella y la introducimos hasta el fondo, por ejemplo, de una piscina, basta solamente que nosotros soltemos la botella para que ésta vuelva, ¿cierto?, a la superficie, producto de una diferencia de presión. Esto quiere decir que la botella, al estar vacía por dentro, va a ser mucho más liviana. Por lo tanto, la fuerza de empuje que tiene el agua va a ser mayor al peso de la botella. Y eso va a favorecer de que esta botella vuelva a flotar. Luego, tenemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión está estrechamente relacionada con la atracción ejercida por cuerdas, lazos, cadenas, ya que estos elementos provocan o son capaces de producir una fuerza en dirección opuesta. Por ejemplo, en la imagen, ¿cierto?, aparece esta niña que está en un columpio. Esta niña está sentada en una tablita, ¿cierto?, en un asiento, y en cada extremo encontramos una cuerda que está afirmada, ¿cierto?, a un soporte superior. El peso corporal de esa niña hace que esa tablita tienda a ir hacia abajo. Por lo tanto, la cuerda o los lazos que están en sus costados mantiene una tensión favoreciendo de que la niña no caiga al piso, ¿cierto? Y favoreciendo de que ese columpio no se rompa. Muy similar a la fuerza de tensión que tiene que estar generando el cable para sostener una lámpara, un candelabro, o como lo vimos también anteriormente, la fuerza del cable que tenía que ejercer para sostener la cabina del teleférico. Luego nuevamente nos encontramos con la tan famosa fuerza de gravedad, ¿ya? Fuerza que es una fuerza física que se ejerce, o que mejor dicho, ejerce la masa de nuestro planeta sobre todos los objetos que se hallan dentro del campo gravitatorio. La fuerza de gravedad básicamente lo que hace es favorecer de que todos los elementos que están dentro del campo gravitacional de la Tierra tiendan a ir al centro de la Tierra. Esto nos ayuda a que nosotros tengamos los pies sobre la Tierra y no andemos flotando. También provoca de que esa manzana que está en el árbol caiga, ¿cierto? Favorece de que todo elemento que se encuentra en altura tienda a ir al centro de la Tierra, tienda a ir al suelo. Y por último, tenemos la fuerza de resistencia al aire, ¿ya? Existen algunos elementos, algunos, ¿cómo se puede decir?, materiales que con ayuda de la tecnología se pudieron desarrollar y que ayudaron a resistir la fuerza del aire, ¿ya? O sea, básicamente es la fuerza que actúa sobre los objetos mientras viajan en el aire. Por ejemplo, las industrias de las aerolíneas tuvieron que encontrar cierto material específico para poder construir sus aviones, ya que la fuerza o la resistencia del aire
provocaba ciertos daños a las infraestructuras cuando estos, ¿cómo se puede decir? Cuando estos aviones flotaban o viajaban en el aire a gran velocidad. Lo mismo pasa con este paracaidista, ¿cierto? Este paracaidista tiene que contar con este elemento que está producido con un material específico, el cual es capaz de resistir a la fuerza del aire, a resistir la fuerza del viento para que éste no se rompa. Entonces, a grandes rasgos, nosotros pudimos entender de que la fuerza básicamente es un fenómeno físico, ¿cierto? Que se puede aplicar a otro objeto. Por lo general, siempre tienen que haber dos objetos que estén interactuando entre sí para que uno le aplique dicha fuerza al otro objeto y este otro objeto pueda moverse, pueda desplazarse o pueda cambiar de posición. Vimos de que en primera instancia existían dos tipos de clasificación de una fuerza, ¿cierto? Dependiendo del punto de aplicación, si es que los dos objetos entraban en contacto directo o si los dos objetos van a estar separados, pero aún así sí van a estar ejerciendo esta fuerza como tal. Y en segunda instancia, vimos que dependiendo del tiempo, de la duración de esa fuerza, íbamos a encontrar fuerzas de pequeña duración, ¿cierto? Como la del tenista, en cual golpeaba en un periodo de tiempo muy pequeño la pelota, pero aún así favorecía el movimiento. Y por otro lado teníamos las fuerzas de larga duración, elementos que iban a estar mucho tiempo aguantando un peso, generando una fuerza determinada. Luego vimos de que en un mismo objeto pueden estar interactuando diferentes tipos de fuerzas, fuerzas internas y fuerzas externas, que van a favorecer el movimiento de dicho objeto, o bien, si es que este objeto podía anular todas las fuerzas hasta llegar al valor de cero, este objeto podría mantenerse en reposo, ¿cierto? Inmóvil. Y por último, también conocimos las diferentes presentaciones, si lo pudiésemos decir así, de las fuerzas en la vida cotidiana. Vimos una fuerza aplicada, ¿cierto? Que era cuando yo directamente le aplicaba fuerza a un objeto. Vimos la fuerza de roce, que era aquella fuerza producida por el roce o el contacto de diferentes superficies. Vimos la fuerza normal, que estaba relacionada con el peso, perdón, individual de cada uno de los objetos. Vimos lo que vendría siendo la fuerza de empuje relacionada con el agua, ¿cierto? Que tenía la capacidad de hacer flotar una botella. Vimos la fuerza de tensión relacionada con objetos como cuerdas, cadenas, lazos, elementos que estaban manteniendo, sujetando a otro objeto. Vimos la fuerza de gravedad, aquella fuerza que tenía esa capacidad de interactuar con los objetos a larga distancia. Y por último conocimos la fuerza de resistencia al aire, ¿cierto? Algunos elementos que tuvieron que prepararse o construirse con ciertas características para evitar de que la fuerza del viento los rompiera o los dañara. Entonces vimos también que cuando nosotros aplicábamos una fuerza a un objeto determinado, íbamos a tener como resultado un fenómeno físico. Y este fenómeno físico nosotros lo íbamos a observar como un desplazamiento, un cambio de posición, que vendría siendo el movimiento propiamente tal. La denominación de movimiento es este fenómeno físico mediante el cual los objetos se desplazan debido al hecho de que sobre ellos se generó una fuerza. Si yo tenía una pelota, ¿cierto?, en un campo de fútbol, una pelota que estaba quieta, si yo no la golpeo, si yo no la pateo, como usted lo quiera decir, esa pelota se va a mantener quieta, no se va a mover, se va a mantener en un periodo de reposo, inmóvil. Pero si yo voy, golpeo esa pelota, ya sea con mi pie, con mi mano, si la lanzo, la golpeo, etcétera,
yo le voy a estar aplicando una fuerza a dicho objeto y ese objeto va a cambiar su estado de movimiento, va a pasar de reposo al movimiento, se va a desplazar y si yo golpeo con la suficiente fuerza a esa pelota, puede ser que durante el trayecto, durante su desplazamiento, esta pelotita vaya modificando un poquito su forma redonda, se vuelva un poquito más ovalada, pero cuando esta pelota se detenga, eso todo va a volver a la normalidad. Aquí en la imagen aparece un nuevo ejemplo, en donde encontramos, ¿cierto?, a esta niña, en primera instancia, que tiene una pelota. Si usted ve, la niña tiene los brazos extendidos, ¿cierto? Está justo al borde de un precipicio y la pelota está quieta, no se mueve, está en reposo, sin movimiento. En esta imagen se introducen conceptos relacionados con energías, que va a ser lo que vamos a ver en la clase siguiente. Se dice que esa pelotita, ¿cierto? Digamos que pesa 1 kilo. Esta pelota tiene el peso en su interior, su masa pesa 1 kilo. Entonces, ese kilo de peso guarda en el interior de la pelota cierto grado de energía potencial. Se dice que es energía potencial porque si yo suelto la pelota, vamos a generar un desplazamiento, netamente producto del peso de la pelota. Situación que pasa en la siguiente imagen, ¿cierto? En el otro lado. Esta chica suelta la pelota y producto del peso propio de la pelota, esta tiende a caer y se presenta un movimiento, un desplazamiento. La pelota pasó de estar en un estado de reposo, sin movimiento, totalmente quieta, a caer hacia abajo, ¿cierto? A precipitarse al suelo, generando de la mano un movimiento, un desplazamiento. Entonces, el peso de la pelota que guardaba cierto grado de energía potencial, al entrar en movimiento, se transforma en energía cinética. La energía cinética está relacionada con el movimiento de los objetos. Entre más rápido se mueve un objeto, mayor energía cinética tengo. Entre más lento se mueva un objeto, menor energía cinética tengo. Entonces, la niña, solamente por el hecho de soltar la pelota, generó o le aplicó una fuerza a este objeto gracias a la fuerza de gravedad, gracias a la fuerza que tiene el propio peso del objeto, provocando de la que la pelota se moviera, se cayera al piso. ¿Ya? Y transformó esta energía a energía cinética. Y por último, tenemos este cuadro, en donde nosotros podemos encontrar diferentes palabras, diferentes conceptos relacionados con lo que vendría siendo el movimiento, ¿ya? El motociclista, por ejemplo, se movió del punto A al punto E, generando un desplazamiento determinado, pero para poder llegar del punto A al punto E, pudo seguir diferentes caminos, diferentes trayectorias, ¿cierto? La trayectoria en color rojo, en color azul o en color amarillo. 3 caminos completamente diferentes que lo llevaron al mismo lugar, al punto B. Algunos conceptos que podamos tener en mente, en consideración: posición, que vendría siendo el lugar que ocupa un cuerpo, ¿cierto?, respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, el motociclista pasó de la posición A la posición B. Distancia. La distancia es la longitud recorrida por un cuerpo. Se mide en metros, en kilómetros, en centímetros, etc. Podríamos decir que el motociclista del punto A al punto B tuvo una distancia de 3 metros, por ejemplo. Luego tenemos el concepto de fuerza, que ya lo acabamos de conversar. Magnitud vectorial, que mide la fuerza de cambio de momento, o sea, modificación de reposo al movimiento, y que se mide en newtons. Podríamos decir que el motor de esa motocicleta tiene una fuerza de 10 newtons que favorecieron que esta moto se pudiera mover. Movimiento como tal, fenómeno físico mediante el cual los objetos se van a desplazar generando o por la generación de una fuerza. O sea que el motor de esa motocicleta tuvo la fuerza necesaria para provocar dicho movimiento de las ruedas y que así la moto se pudiera desplazar. Velocidad.
magnitud física, que relaciona el cambio de posición en el tiempo, ¿cierto? Cuando usted va en el vehículo, ve la velocidad y digo, voy a 100 kilómetros por hora. Esto quiere decir que cada una hora yo voy a estar avanzando 100 kilómetros. Trayectoria. La trayectoria es la línea generada por las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo, ¿cierto? O sea, dependiendo del camino que tomó el motociclista, él ocupó una diferente trayectoria. Primero fue arriba y abajo, luego se dio varias curvas y posteriormente fue abajo y arriba. 3 trayectorias que cumplieron el mismo desplazamiento, del punto A al punto B. Si pensamos en el roce, como lo dijimos, es la fuerza de fricción, fuerza que existe entre dos superficies que entran en contacto y que se ponen al desplazamiento. Si lo pensamos así, las ruedas de la motocicleta estuvieron en contacto directo con el suelo, provocando cierto roce, ¿cierto? Roce que estuvo presente durante todo el desplazamiento del punto A al punto B. Desplazamiento es el vector que define la posición de un punto de partida a un punto final. Básicamente el desplazamiento es aquella línea que define el punto inicial a el punto final, el inicio y el final. Ese vendría siendo el desplazamiento. Yo puedo llegar del punto A al punto B siguiendo diferentes caminos y eso van a ser diferentes trayectorias. Pero puede que yo me demore en una trayectoria 15 minutos, en otra trayectoria 40 minutos y en otra trayectoria me demore 3 horas. Pero sí o sí voy a cumplir el mismo desplazamiento. Me voy a mover del punto A al punto B. Y por último, el concepto de energía. La energía, como dice el cuadro, es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo determinado, para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Si pensamos en esa motocicleta, el motor tiene la energía suficiente para producir el movimiento de las ruedas. Y el movimiento de las ruedas va a generar un cambio de posición, ¿cierto? Gracias a que la rueda se mueve, esa motocicleta se va a desplazar del punto A al punto B. Energía es un concepto sumamente importante que vamos a conocer en la clase siguiente de la próxima semana, en donde vamos a conocer la definición propiamente tal de energía, vamos a conocer las energías más comunes y corrientes que nosotros tenemos en el día a día y vamos a hacer un barrido por las principales energías. Energía nuclear, eléctrica, energía solar, energía química, electromagnética, etc. Vamos a hablar diferentes características, diferentes ejemplos de cada uno y vamos a hacer una pequeña detención en lo que vendría siendo un circuito eléctrico básico. Circuito eléctrico básico que está o que compone sino la gran mayoría de todos los artefactos electrónicos que nosotros tenemos en nuestro hogar. Vamos a ver sus componentes, de cómo está formado y cuál vendría siendo su funcionamiento propiamente tal. ¿Ya? Entonces, la próxima semana, próximo día martes, vamos a hablar de los tipos de energía en general y vamos a hacer una detención un poquito más a profundidad sobre la energía eléctrica y lo que vendría siendo el circuito eléctrico como tal. ¿Alguna duda o alguna consulta relacionada con estos conceptos? Es una clase de las más densas que hemos tenido hasta el día de hoy. Yo de todas maneras en el chat les voy a volver a escribir mi número telefónico para que usted me escriba de ser necesario, siéntase en la libertad, no hay ningún tipo de problema. Así yo le puedo responder quizás de una manera mucho más rápida. 8470 8728. Cualquier cosita me mande un mensajito por WhatsApp, sea a la hora que sea, no hay problema, y yo le respondo a la brevedad. Ya les doy muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado, por estar al pendiente, y nos volveremos a encontrar el próximo día martes, ¿ya? Muchas gracias, que tengan una buena jornada, una buena semanita, y ahora a continuación vendría siendo su siguiente clase de historia, ¿ya? Muchísimas gracias, que les vaya bien,
y nos volvemos a ver la próxima semana. Chau, chau. Igualmente, profesor. Gracias a ustedes, que les vaya súper. Ya, chao, chao. Hola chiquillas, chiquillos, ¿cómo están? Profe, si aún no Buenos se va, días. Dígame, estimada, sí, eh, dígame. si puede como parar la grabación, cosa de yo poner a grabar nuevamente y que queden separadas Enseguida, las clases, no enseguida.